Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. Continuamos hablando de Cristo. El bautismo del Señor Jesús. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesús regresa de Egipto con sus padres, una etapa de bebé a niño pasa. Luego lo vemos en el templo con los ancianos, en esa etapa de niñez a joven. Y a los 30 años inicia su ministerio. El Jordán parece que fue escogido deliberadamente para el encuentro de Juan y el Señor. Juan preparó el camino al Señor. Y fíjese que el sitio de predicación de Juan fue el Jordán. Jesús fue bautizado por Juan para darle credibilidad a lo que Juan estuvo predicando. Identificarse con el ministerio de Juan. Ciertamente Jesús no fue bautizado para perdón de pecados, porque Él era sin pecado. Si el bautismo de Juan era para arrepentimiento, ¿por qué Jesús le pidió a Juan que lo bautizara? Es evidente que Jesús nunca cometió pecado. Normalmente los que venían a Juan para ser bautizados confesaban sus pecados y hacían una demostración o manifestación de profunda contrición. El Señor Jesucristo llegó a Juan sin ninguna muestra de arrepentimiento porque él no había pecado. Todo lo contrario, llegó a Juan con tal pureza y paz que lo hizo retroceder. Juan le dice que tenía que ser bautizado por él. El que ha sido tocado por el Espíritu Santo siempre está percatado de que necesita más de Dios. Las almas más puras son las más sensibles a las impurezas que quedan en ellas y sean un continuo lavamiento espiritual. Usted y yo necesitamos más y más de Cristo. Cristo insistió en ser bautizado por Juan. Y le dice: así debe hacerse ahora. Dios lo mandó. Se debe cumplir. Todo está bien a su tiempo. La verdadera razón para ser bautizada está en Mateo 3:15. Y dice: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia, para que hagamos como Dios manda o como Dios quiere. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora Cristo está en su estado de humillación, está en semejanza de hombre, hecho pecado por los hombres. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tiene que ser ahora, porque es ahora
que comenzaré mi ministerio y es la mejor oportunidad que tengo de manifestarme a los míos. Su inmersión en las aguas profetizaba su muerte. Se identifica en su bautismo con los pecadores, cuyo sustituto debía ir a la cruz del Calvario. Les muestra el camino de la salvación y de la vida eterna. El bautismo de Jesús fue el acto del comienzo de su ministerio. El bautismo significa la ruptura con el pasado y la entrada a una vida nueva de santidad y obediencia. De una manera figurada podemos decir que Jesús deja su vida hogareña y empieza una vida de servicio. Así se convertía en el siervo de Jehová. Se bautizó para dar cumplimiento a la ley y ser ungido. La unción era testimonio de que podía realizar ahora el servicio completo de Dios. Así demostró su identificación con aquellos que vino a salvar. Isaías 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí demostró que estaba dispuesto a llevar o a cargar el pecado de todos aquellos que formaban esa gran multitud. Es el momento en que acepta llevar la cruz para redimir la humanidad pecadora. Que Dios les bendiga, amigos y hermanos. Y espero que esto sea de bendición a sus vidas.